Pues un gusto saludarte. ¿Me escuchan bien? Sí te escucho, pero con un poquito como que a lo mejor en el sonido, si le pudieras bajar un poco el volumen a lo mejor, o sintonizarle ahí bien el tema de tu bocina, pero en grande rasgo está bien, adelante. Ok. Pues muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, don Fernando, por la invitación. La verdad, yo creo firmemente en México, como ustedes saben, varios de ustedes me conocen muy bien. Estoy casado con una regia. Entonces, ella me pide siempre decir que no que estoy casada con una mexicana, sino con una regia. Entonces me quedé aquí ya 15 años y ya tengo, como ustedes ya bien saben, tengo la pues, camiseta mexicana bien puesta, ¿no? Y yo creo, por eso estoy muy contento de estar con ustedes hoy, porque yo sí creo que realmente la ANEI es un vehículo sumamente importante para México, y también con la relación que hemos tenido con don Fernando, seguir colaborando juntos y esta gran visión que tiene don Fernando y Fernando Luna para apoyar al país pues, a través. Les preparé esta presentación en inglés de Profitable Growth Strategy. Al final del día, se trata de este gran reto de crecimiento rentable de las empresas, en específico, obviamente, para las pymes. Aquí yo... ¿Se fue el sonido o soy yo nada más? Se fue el sonido, no se escucha muy bien, fíjate. Fue el sonido. ¿Sí me escuchan bien, Samuel? Se te va de repente el sonido, si quieres, ahí revísale tu audio, mi estimado Tom. Ok. Entonces, ese reto de crecimiento rentable, yo narré ahí y documenté pues, cuáles son las mejores prácticas para el crecimiento rentable para las empresas alemanas, y obviamente ahorita vamos viendo directamente la aplicación para México. A mí me han preguntado en estos días, y también los medios me han preguntado mucho, ¿qué nos conviene más o quién conviene más a México en estas horas o en estos días se va a decidir? Pero al final del día, mi mensaje realmente es, y con eso quiero partir hoy, que la verdad en esta ocasión depende mucho más que México agarra su propio destino, de realmente depender quién será el próximo presidente de Estados Unidos, ¿no? Eso un poquito es mi mensaje inicial, que me va llevando al tema, obviamente, económico, ¿no? Hay estudios de la OCDE que hace 4 o 5 años ellos declararon que México puede ser la 7ª o 8ª potencia económica en el mundo, ¿no? Hablando del tema del PIB. Hoy en día México se encuentra en el lugar 15 a nivel de la medición del PIB por país, y eso es ese gran reto. ¿Cómo la OECD hace unos años puede hacer esta declaración que México puede llegar al top 10 de las economías mundiales, obviamente en un periodo un poquito más a largo plazo, ¿no? La estimación que ellos hicieron fue hasta 2050 llegar al top 10 y puede hasta llegar al lugar 7 o 8, ¿no? Cuando yo vi esto, este statement, yo me pregunté, pues, ¿cuáles deben ser los grandes cómo México puede llegar a este puesto, ¿no? Lo hemos visto como otras economías, otros países, específicamente de Asia, en los últimos años, o más bien en los últimos 2, 3 décadas, pues han llegado a avanzarle en crecer realmente su economía, y con esa relación, no solo crecer su economía, sino que el crecimiento está acompañado de un desarrollo del país, de las industrias y de las empresas, ¿no? Entonces, eso quiero aportarles hoy un poquito contestando esta pregunta: ¿cómo podemos llegar al top 10 de las economías
mundiales, tener un crecimiento y desarrollo sostenible para México en los próximos 5, 10, 20 y 30 años, ¿no? La verdad, mi visión es un poquito más hacia los próximos 20 y 30 años y cómo en 2050 podemos llegar a esta meta. Todo tiene que ver, obviamente, con el tema de la competitividad. Es algo que yo narro mucho, escribo mucho sobre este tema y como ustedes saben, México, en los estudios que hay de competitividad, México, por ejemplo, en el último estudio que salió de la Universidad de la IND de Zurich, de Suiza, México salió en el lugar 53 en el tema de la competitividad mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que México en su economía ha tenido un crecimiento, un tamaño de estar en el lugar 15, pero a nivel de competitividad estamos en el lugar 53, ¿no? Entonces ahí estamos realmente viendo que una de las respuestas claves para el crecimiento, y yo creo que para esto realmente, y también está la ANEI, es hacer más competitivo las empresas, en específico las pymes de México. Cuando hablamos de competitividad y el tema de crecimiento y el desarrollo de países o de estados, a mí me ha tocado ahí a la mano con don Fernando y Samuel empujar y desarrollar y competir obviamente con el gobierno del estado de Nuevo León en esta parte. Entonces, hay un esquema que seguramente ustedes lo conocen, y yo uso mucho este concepto para explicar dónde está México hoy y hacia dónde tenemos que movernos, ¿no? Es este concepto del tema de la competitividad de Michael Porter, donde por un lado vemos cómo tú como país o como estado o como región o como empresa tú puedes competir por un eje que tiene que ver con el tema del valor agregado, con el tema de la calidad de tus productos y servicios. Y obviamente en ese eje tú tienes una gran ventaja competitiva a nivel de márgenes y precios, pues vendiendo tus servicios, productos. El otro eje es competir, que también ustedes lo conocen, competir más por un tema de costos, que ha sido también pues una cierta estrategia, una adaptación natural de México en el tema de los maquiladores. Entonces, esos son los grandes dos vertientes en este concepto. Y sabemos, aquí vienen que Estados Unidos en el 2018 estaba en el primer lugar, en el segundo lugar Singapur y en el tercer lugar Alemania, realmente con sus economías fuertes. Y en esta parte, obviamente, ellos están muy enfocados en general en su economía y en el tipo de empresas y el enfoque de las empresas, están muy enfocados a la parte del valor agregado, ¿no? Yo no pudiera compartir pantalla para que se vea mejor la gráfica, esa, el cuadrito que no se ve. Quizá compartiendo pantalla sea más claro, por favor. Sí, se puede. Adelante, Tomás, buen punto. Si lo pudieras hacer más grande la presentación, creo que se ayudaría bastante para mejor visualización, Tomás. Adelante. Okay, gracias, Samuel. En el tema de Alemania, obviamente yo les puedo platicar un poquito más en este esquema, donde realmente Alemania, yo conociendo las empresas y cómo están compuestos con el tema del Mittelstand, que son las empresas medianas, que pues, son el 90% de toda la economía, al final lo podemos comparar con los pymes aquí, que hacen el 90% de la economía en Alemania, ¿no? Entonces, en México sabemos que los pymes hacen alrededor del 50% de la economía a nivel de valor, y en Alemania este segmento de los pymes hacen el 90% del valor de la economía. Ahí vemos esta diferencia de cómo las empresas realmente están enfocados al valor agregado. Y esto, ahorita lo vamos a ver más de detalle, esto narra un poquito en el libro, las empresas alemanas en su enfoque a temas de innovación, a temas de calidad, a temas de especialización, y eso es esa gran ventaja que le da a Alemania ser hasta hoy en día el país número 2 en exportaciones de valor en el mundo, ¿no? Hace 5 o 6 años Alemania ha sido todavía el país con más exportación en el mundo,
a nivel de valor. China nos superó hace unos 5 o 6 años, pero sigue siendo un fuerte país en tema de exportación, y eso tiene que ver obviamente con la calidad, que esta calidad te genera pues una demanda natural a tus productos y servicios, ¿no? Los otros modelos que conocemos también entre China y México, más por un enfoque hacia costos, pero lo que estamos viendo es que China está llegando a estas fronteras de productividad y estas fronteras óptimas de competitividad que describe Michael Porter, ¿no? Ellos están mucho más cerca, tanto con sus empresas grandes, pero también más con sus pymes, están mucho más cerca, llegando a estas fronteras óptimas de productividad y competitividad con sus empresas, ¿no? Y eso es el gran reto de México, y ahí viendo dónde está México en esa competitividad global, qué tan preparados son, qué tan buenas prácticas tienen dentro de sus empresas, y qué tan cerca están ellos a esta frontera óptima realmente de la productividad. Han estado y conocen, yo también he estado trabajando con empresas grandes aquí en México, conozco las prácticas que conocemos de las grandes empresas, Cemex, Frisa, Catcon, Signux, todas estas empresas industriales grandes, potencias, que compiten a un nivel internacional. En la parte de manufactura, pero hay otros ejemplos en la parte de productos de consumo, por ejemplo, Bimbo, o aquí hay también un buen ejemplo de Ragazar en otro Delhi. Son empresas que realmente están llegando a esta frontera óptima de productividad por las prácticas de negocio que tienen dentro. La gran brecha y el tema del reto de la economía es dónde están los pymes en este marco conceptual, ¿no? Y ahí vemos que los pymes están relativamente lejos de esta frontera óptima de la productividad y la competitividad. Entonces, la generación realmente de valor económico les dificulta. Y eso es la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde debe estar México? ¿Dónde queremos estar? ¿Y dónde deben estar los pymes en el futuro, ¿no? La respuesta, obviamente, es específicamente las pequeñas empresas y las medianas empresas. Tenemos que dar un paso hacia una mayor competitividad y una mayor productividad, para realmente llegar a estos los primeros puestos o el top 10 de las economías, ¿no? Entonces, eso igual nos ayuda de un marco conceptual de ver dónde estamos, pero lo que yo digo todos los días es que hay una gran brecha en las prácticas de negocio, y ahorita vamos a verlos, ¿no? En la parte de innovación, en la parte de mercadotecnia de ventas, en la parte de operaciones, y en la parte de su enfoque y su alcance geográfico, ¿no? Entonces, eso es muy importante, y lo sabemos que México y más bien sus pymes tienen que dar un paso adelante para competir y estar conectándose pues con esas cadenas globales de valor, ¿no? Si vamos a un tema de productividad, también los datos nos muestran cómo, por ejemplo, un país como Corea del Sur ha superado a México los últimos 20, 30 años en el tema de la productividad laboral, que se mide en PIB por hora trabajada, ¿no? Ahí ven en la gráfica también, ven unos ejemplos, ahí ven al lado derecho de México, comparándonos en una base con Estados Unidos con 100, México tiene porcentualmente está al 30% de la productividad laboral de Estados Unidos, y hay otros países obviamente con economías más desarrollados que están teniendo una productividad laboral pues mucho mayor, ¿no? La gran pregunta que yo estoy haciendo ahí es, ¿qué sigue con una población de más de 120 millones de mexicanos que en promedio tienen 28 años? Es un dato muy importante que los mexicanos en promedio tienen 28 años. Alemania en promedio, su población tiene 46 años, ¿no? Entonces ahí vemos realmente una desventaja para Alemania para el futuro, un gran reto que tienen con el tema de la mano de obra calificada que tienen que ellos ir atrayendo hasta de otros países hacia Alemania, o también obviamente siguiendo desarrollando, pero eso es una gran ventaja que realmente tiene México, el tema de la generación joven, talentosa que tiene México, ¿no?
sabemos ese crecimiento que hay en la parte de la mano de obra, del acceso a la educación, pero eso es en este juego la competitividad es un factor, el tema de los pymes y el tema de esta generación joven. Si México logra hacer productiva esta generación joven, más el desarrollo de los pymes, podemos entrar en el top 10 de las economías. Obviamente estoy hablando mucho más en el tema de la microeconomía, hay temas macroeconómicos, hay temas de políticas económicas importantes que también se tienen que dar, obviamente, de la parte de la política, pero en mi entender y mi conclusión realmente es, nosotros tenemos que fortalecer la esencia de la economía, que es la microeconomía, que son las empresas, hacia su competitividad, hacia su productividad, y realmente capacitar, certificar y retener ese talento joven que realmente tenemos en México, ¿no? Y obviamente les muestro aquí datos, pero mi día a día es estar los últimos 15 años con empresas mexicanas o con empresas extranjeras en México, o con empresarios y directores generales mexicanos, ¿no? Entonces, ahí estoy viendo cómo cuando realmente tenemos una estrategia, cuando nos enfocamos a ciertos temas, cómo realmente las empresas pueden ir avanzando pues con un enfoque correcto. Entonces, yo creo que eso también es ese reto de la propia NEI, con esa fuerza que está generando de desarrollar este segmento de los pymes, ¿no? Y siempre hago esa pregunta, y si seguramente hay muchos empresarios ahorita conectados, y hablo a los empresarios de los pymes, ¿qué tipo de empresa, con qué tipo de productividad y con qué tipo de competitividad pues quieren generar las empresarias y los empresarios de México en el futuro? Y ese es este rol donde tenemos que realmente entrar a esa competencia global. Hay otros datos muy interesantes en el tema de México es el país donde pues trabajamos más horas en el año, ¿no? Y ahí ven, por ejemplo, los Países Bajos, Holanda y Alemania, son los países donde menos se trabaja. También es un tema cultural, por el tema de los sindicatos allá y por el tema pues sociales y cómo cuidan pues el balance entre vida y trabajo allá, y la exigencia que hay en Alemania, donde realmente pues tratas de ir al trabajo con un cierto enfoque, de una semana, a veces en ciertas industrias de 35 horas o 40 horas, donde necesitas sacar, en corto tiempo, necesitas sacar pues los metas, los objetivos, la productividad y la competitividad que tenemos que tener, ¿no? Entonces, eso también a veces pueden ser paradigmas, decir, tenemos que trabajar más para ir avanzando, pero realmente aquí también ven temas implícitos de desarrollo de prácticas, de desarrollo en temas de innovación y tecnologías, hablando un poquito más de la parte ingenieril y la parte de tecnología, donde realmente la tendencia en todas las economías y países desarrollados es también para la fuerza laboral, pues no ir trabajando más horas, sino trabajar menos y ser más productivos, ¿no? Entonces, es un poquito de este camino que quiero, al menos desde mi punto de vista, proponer, el enfoque a los pymes, el enfoque a la generación joven y el enfoque realmente a la productividad laboral. ¿Qué está pasando en el entorno empresarial? Nosotros en el tema de los empresarios y los directores generales de México, nosotros hacemos estudios, o más bien encuestas cada trimestre, y les preguntamos pues cómo van. Obviamente con el golpe de la pandemia se ha agravado mucho la situación para México, y aquí ven resultados de la encuesta que dimos. Por una parte, preguntamos cuáles han sido las principales medidas que ustedes como empresarios mexicanos han tomado ante el tema de la pandemia. Alrededor de la mitad, del 50%, el 49% disminuyó los sueldos de los empleados. Un 37% tuvo que hacer ajustes o mejoras en su modelo de negocio, y otro tanto, 36% tuvieron que crear nuevos productos y servicios dentro de su propuesta de valor. El 36%, otra vez relacionado a la estructura, tuvo que hacer
ajustes en la estructura. Ahí vimos que está relacionado esto, obviamente, con despidos, que ahí vimos más o menos un tercio de las empresas en la época fuerte, en marzo, abril, mayo, pues tuvo que despedir un tercio de sus empleados o de su fuerza laboral. Ahorita están recuperando, digamos, esos empleos, aunque sean ahorita un poquito más informales y más temporales que como antes, pero ese es obviamente el entorno, el reto. Digo, cuando se escucha bien bonito que yo hablo de competitividad y de crecer en 20 y 30 años, y que hay un escenario a corto plazo muy difícil para los directores generales y más para los pymes, ¿no? Que realmente sabemos que no tienen el acceso a créditos como grandes empresas, no tienen acceso a tasas razonables, a créditos, que también cuando yo hablo con los dueños de los pymes me dije, pues está bien difícil aguantar estos golpes porque pues no tenemos liquidez, ¿no? Entonces, hay estos retos dentro del entorno actual que todavía, yo creo que todavía durante todo este año y una gran parte del 2021 se topan las pymes aquí. Y cuando hablamos del tema de la liquidez, que es lo más importante en los negocios, y ustedes lo saben, es el tema de la generación de flujo, ¿no? El tema de cash flow. En ese tema también preguntamos si se les ha incrementado la cartera vencida. 2/3 dijeron que les han incrementado la cartera vencida, y por otra parte, en la cadena de suministro, ciertos proveedores hasta exigieron el pago de contado por la escasez de ciertos productos y servicios que había, ¿no? Entonces, por un lado, no tenemos acceso a créditos, por otro lado, se nos aumenta la cartera vencida y hasta hay una presión de la parte de la proveeduría, donde a veces te exigen el pago de contado. Entonces, en este entorno empresarial estamos hoy en día relativamente complejo para los empresarios, ¿no? Ni hablar de la falta del apoyo del gobierno federal. Si vemos obviamente los apoyos que había en Estados Unidos, los apoyos que había en Alemania específicamente, y creo que el programa más completo que yo he visto de apoyos fiscales y apoyos a pymes durante la crisis es el de Canadá. Aquí también sabemos que en América Latina, porcentualmente del PIB, los apoyos que había, México ha sido en los últimos lugares también dentro de América Latina, de los apoyos que había para el segmento empresarial y la iniciativa privada, específicamente los pymes, que no fue y no es suficiente pues los apoyos que había. Entonces, eso es el escenario donde estamos, ¿no? En este medio, pues yo pregunto a los empresarios, pues ¿dónde están pues la mayor área de debilidad que tienen, ¿no? Y es un hallazgo muy importante y espero que también esto se lo lleven. Y esto, la verdad, me topo todos los días. Cuando yo veo las diferentes áreas de las empresas mexicanas, hablamos de la parte comercial, ventas y mercadotecnia, hablamos de la parte operaciones, hablamos de la parte de finanzas y hablamos igual de la parte de recursos humanos. Estas áreas claves que existen en todas las empresas, y los mismos empresarios en las encuestas que hacemos nos dijeron, el 54% nos contestó, la mayor debilidad tenemos en la parte de ventas y mercadotecnia. Y eso es algo que yo veo todos los días cuando yo hago proyectos de crecimiento con las empresas. Normalmente yo me siento con un dueño o con un empresario y vemos cuál es el plan a 2, 3 años, dónde queremos estar en 3 años, cómo podemos doblar el negocio, cómo podemos obviamente aumentar las utilidades y obviamente no solo tener un crecimiento económico, sino un desarrollo para la empresa y un desarrollo para la propia gente, porque si una empresa no crece, la gente dentro no puede crecer ni en sus capacidades ni en remuneración, ¿no? Entonces, que los empresarios tengan un proyecto de crecimiento, un plan estratégico es muy importante y eso es la gran diferencia que yo veo también en las empresas alemanas pequeñas y medianas, que normalmente temas de prácticas de negocio, temas de planeación de negocio, ellos lo tienen pues muy bien establecido, y también pues obviamente esa parte comercial que con los alemanes tiene que ver mucho con la parte de la exportación, ¿no? Pero también llévanse este dato, hay que invertir y hay que tener siempre un presupuesto
para el tema de la comercialización de mis productos y mis servicios, porque realmente es, dentro de las empresas, es la área de oportunidad que siempre me encuentro. No saben venderse o no tienen bien empacado su producto, me refiero a nivel de marketing, no definen bien su mercado meta, no prospectan bien en realmente cuentas estratégicas, tanto nacionalmente o también internacionalmente, ¿no? Entonces, ese tema de la parte de la estrategia comercial dentro de tu planeación estratégica es algo sumamente importante, que también es otro reto que yo veo ahorita con los pymes, ¿no? Entonces, en este, digamos, entorno muy, muy complejo, yo narro un poquito en mi libro, pues, por qué las empresas no llegan a esta zona de crecimiento rentable y qué hacer para llegar a esta zona, ¿no? Aquí ven esta gráfica donde hay dos ejes y muchas veces también nos pasan las empresas. Tú puedes crecer en ventas, pero no puedes ser rentable, ¿no? Hasta que tú puedes crecer en ventas, pero si tú no ingresas el dinero, si tú no cobras el dinero, vas a la quiebra. El dicho de las empresas no quiebran por no vender, las empresas quiebran por no cobrar, ¿no? Entonces, ese es un tema donde tú tienes que tener una estrategia de crecimiento en ventas, pero a la par tienes que ver que tengas los márgenes suficientes para que tú tengas utilidades. En los pymes me toca esto muchas veces. A veces el dueño no se paga sueldo, a veces no tiene un plan de finanzas, y ni siquiera a veces sabe cuáles son los márgenes y cómo se están compitiendo y qué márgenes tienen que aspirar dentro de la industria que están, ¿no? Entonces, llegar a esta zona donde tú tienes a la misma vez un crecimiento en ventas y un crecimiento en utilidades es sumamente importante, ¿no? Y es un reto que realmente solo el 20% de todas las empresas llega a esta zona, digamos, mágica, donde todos queremos estar, ¿no? Tener un crecimiento rentable. Esto yo lo narro en el libro, donde yo digo cuál debe ser tu estrategia de crecimiento y cuáles son, digamos, 7 prácticas probadas de empresas alemanas, o 7 pasos que tú debes dar para llegar a esta zona de crecimiento rentable. Y de nuevo, cuando llegamos a esa zona de crecimiento rentable, esto nos permite a tener un desarrollo dentro de la empresa obviamente, para los accionistas, para los stakeholders, tener una mayor rentabilidad, pero obviamente reinvertir estas utilidades que generamos y pagar buenos sueldos, ¿no? Debe ser un círculo virtuoso en el crecimiento, en el desarrollo tanto de la empresa y de los empleados. Y yo como concluí esto, un poquito con la cultura empresarial, donde realmente yo veo que hay poca literatura de cómo las empresas alemanas, las pymes se manejan. El primer tema es el enfoque, ¿sí? Que realmente las empresas alemanas manejan muy bien el concepto de 80-20, que seguramente ustedes conocen, ¿no? Con el 20% de mis acciones, de mi enfoque, apuntalando al 80% de los resultados. Si yo tengo una buena estrategia y me enfoco correctamente bajo la ley de Pareto, yo tengo un mayor impacto, ¿no? Y eso realmente veo también en las pymes mexicanas, donde como que no está planeado bien el negocio, el dueño se vuelve cuello de botella de todas las decisiones que se tienen que hacer. Sí, decisiones a veces muy operativas donde normalmente el dueño no debe entrar. Entonces, el dueño de una pyme aquí en México, en vez de estar un poquito más enfocado a temas de planes estratégicos, crecimientos, finanzas, márgenes, la parte comercial, muchas veces el día a día, la operación lo jala, y pues estamos así en un remolino operativo donde los empresarios tienen que tener pues una mayor asignación de su tiempo realmente pues en temas del desarrollo y del crecimiento de la empresa, ¿no? Eso es algo que yo me encuentro también todos los días en los pymes donde realmente veo cómo el dueño pues se vuelve cuello de botella y es algo muy peligroso para el crecimiento, ¿no? Aquí en el tema del 80-20, ustedes lo conocen, no se los tengo que explicar, que a veces hay productos clave, clientes claves, en la fuerza de ventas, un vendedor clave, que realmente hay que ver, ok, en mi estrategia de negocio,
cuáles son mis clientes importantes, cuáles son mis prospectos importantes, cuáles son mis vendedores importantes, cuáles son mis empleados importantes que bajo esta ley me hacen el 80% de la venta, ¿no? Porque normalmente el 20% de ciertos clientes, el 20% de ciertos proyectos nos dan el 80% de la venta. Y tengo que identificar estas oportunidades, tanto con clientes actuales o con clientes nuevos, ¿no? Y identificar atentamente y tener un muy buen enfoque también a tus productos. A veces pasa también el tema de los productos que queremos vender muchos productos, mucho servicio a todos, ¿no? Entonces falta este enfoque realmente en el tema de la especialización, ¿no? El enfoque tiene que ver muy específico con la especialización, de que tú trates de ser el mejor en tu segmento y el mejor en tu mercado. En el tema de Daimler es un buen ejemplo y lo cuentan más a detalle en el libro. Leonardo como ejemplo, pero también lo veo en las medianas empresas. Ellos definieron una estrategia de los 5 Cs en su enfoque del negocio, ¿no? Uno tiene que ver con fortalecer su core business. Segunda C es la parte de case, donde quieren ellos generar casos de éxito en el futuro. El tercer C es la parte de la cultura de la empresa. El cuarto es la parte de la compañía, que es la estructura de la empresa. Y el quinto, muy importante, en el tema de los obviamente, clientes o los consumidores finales, ¿no? En su tiempo, en su caso, obviamente, la parte de los clientes, ¿no? Tienen bien definido su segmento de lujo. Por ejemplo, la clase S, que con ese segmento de la clase S, crear el mejor coche del mundo, es la declaración que ellos hagan. En temas de movilidad, obviamente hay competidores muy fuertes en esos temas de los coches eléctricos con Tesla, pero creo que las empresas alemanas sí van a agarrar otra vez también una buena participación de mercado ahí, pero lo tienen declarado con su estrategia. Es un ejemplo así, y pues tengo más ejemplos de Adidas así, pero donde estas en las empresas está bien definido su enfoque, y eso también con los pymes tenemos que definir, ok, a qué nos vamos a enfocar y a qué vamos a renunciar, ¿no? Muchas veces es mucho más difícil de renunciar a algo, pero en inglés hay una palabra que se llama trade-off, y eso es parte del tema del enfoque. El segundo tema muy reconocido, yo creo que, y lo sabemos todos, es el tema de la calidad de los productos y servicios alemanes, y realmente de la parte de la cultura. Es una obsesión que tenemos nosotros por la calidad, ¿no? Aquí ahorita quiero mostrarles ahorita un video. Cuando yo trabajé en Adidas, y eso fue hace 15 años, ¿no? Espero ahorita se ve el video y que podemos ver un poquito de esto. Cuando yo trabajé en Adidas en el 2005, esto fue un año antes del Mundial, ¿sí? Y un año antes del Mundial, yo estaba en el departamento de desarrollo de productos, ahí en Herzogenaurach, en Bavaria. Y lo que yo me llevé ahí en el tema de calidad, y esos aprendizajes de vida que nunca tú te olvidas, es la FIFA, y con todos los competidores que había en el mercado, tenía unos estándares de la calidad y las certificaciones, digamos, a un nivel de 100, pero ahí en ese laboratorio ese día me dijeron, mira, aquí lo que estás viendo, cómo estamos testeando la calidad de los productos, todo el mercado, nuestros competidores tratan de llegar y cumplir las certificaciones de calidad de la FIFA, para hacer un balón oficial. En Adidas, en este centro, en esa fábrica de investigación y desarrollo, nuestro estándar es 150, ¿no? Entonces, eso fue algo para mí muy impresionante de decir, oye, ¿cómo si todo el mercado llega a 100, pero tú tienes una definición dentro de tu empresa, donde tú a nivel de calidad quieres llegar a 150, ¿no? Eso fue la frase que me llevé a decir, si el mercado o si la FIFA nos pide 100, nosotros buscamos el 150, ¿no? Entonces, eso fue esta parte donde yo entendí muy a detalle en la parte empresarial
pues este enfoque y esta obsesión que se tiene para realmente la calidad. Y fíjense que tiene que ver desde la misión y el propósito de la empresa. Cuando tú entras a trabajar en Adidas, obviamente te platican la historia del fundador Adi Dassler y Rudolf Dassler, que eran hermanos. Uno fundó Adidas, el otro fundó Puma. Y en esa parte de Adi Dassler, de ahí viene el nombre Adidas, él tenía un propósito de realmente crear los mejores productos para las atletas. Y eso, día de hoy, todavía la gente que está ahorita trabajando ahí sigue este legado de realmente ese tema de la calidad. Y cuando yo trabajé en Adidas, yo tenía un compañero de Irlanda que en ese tiempo tenía el proyecto para crear el tachón o el zapato de soccer, el tachón más ligero del mundo, ¿no? Entonces ahí entendí, pues mira, este tema, el enfoque hacia calidad, este tema de innovación, para realmente que rinden los productos mejores y tengan un uso funcional, eso es algo parte de la cultura de la empresa. Y esas son cosas como el enfoque de la empresa, temas de calidad, y ahorita los otros temas que vamos a ir viendo, son temas que no son tan complejos de incorporarlos también en las empresas mexicanas. Conocemos ahí diferentes empresas de calidad de Alemania, y no solo las automotrices, si vamos a tecnología de SAP, Lufthansa, Siemens, Bosch, hay muchos ejemplos donde realmente hay una cultura de calidad dentro de la empresa, ¿no? ¿Dónde viene eso? La historia de Alemania, que en 1800 fundaron los famosos Technische Überwachungsvereine, que son centros de control y calidad que testean los productos. Ahí vienen el tema del ISO 9000, ahí vienen las empresas de TÜV que conocen también en la industria, donde realmente había un enfoque hacia calidad, pero un enfoque a seguridad desde muy temprana edad de empezar a desarrollar las industrias. Y hay una historia ahí ven una placa, esta placa encuentran en todos los carros alemanes, en los coches, porque un carro solo puede salir a la calle allá si tenga este sello de calidad y de control y de seguridad. No hay ningún coche que está permitido por el gobierno alemán de sacarlo a la calle si no tiene pues una inspección y un control que el carro está en buenas condiciones. Y como les digo, es un tema de la cultura, que yo ahorita cuando veo en Estados Unidos y a veces en México, pues hay carros que no tengan pues realmente una inspección en ese sentido. Otro de estos 7 pasos, el tercer paso es el tema del nicho, que ya platiqué, es el tema de la especialización. Y ahí hay un dato, obviamente tienes que buscar ser el número 1 en tu mercado, pero hay un dato muy interesante que Alemania tiene más de 1,500 empresas líderes en los nichos, en su nicho. No hay otro país que tenga más líderes de mercado. Y más de decir Alemania es muy bueno y somos los mejores, no es el sentido ni de mi plática ni de mi libro, sino es ver aprendizajes de esto, que realmente es un enfoque hacia los nichos y tratar de ser el mejor y especializarte en un nicho y buscar renunciar a ciertas cosas. Eso es muy importante de nuevo para los pymes, ¿no? Que hay un enfoque, que hay una especialización, más que ahorita lo vamos a ver las oportunidades que hay dentro del TEMEC para los nichos, ¿no? El siguiente tema es el tema de innovación, que ahí trabajamos muy a la mano. Eso es una foto de la Hannover Messe de 2018, donde varios de ustedes estuvieron ahí con don Fernando y con Samuel, cuando México era país invitado. Pero lo que más me llamó la atención en la ceremonia de la inauguración, cuando la canciller Merkel dijo lo siguiente, que el presupuesto de investigación y desarrollo, que en Alemania es 3% del PIB, se tiene que aumentar en primer lugar, y en segundo lugar tiene que tener siempre pues un uso funcional y una practicidad en toda la inversión que se hace, ¿no? Entonces me llama mucho la atención cómo la líder del país, la canciller, tienen bien presente este tema y lo empuja. En México sabemos que el presupuesto que se asigna a investigación y desarrollo, o creo que el año antepasado era creo que 0.9%, creo que un poquito menos de 1% del PIB, que supuestamente hay un presupuesto y sabemos también muchos recursos realmente no llegan, y ahorita había muchos recortes en ese sentido. Es sumamente importante que obviamente las empresas se enfocan en eso, pero que haya el gobierno un enfoque hacia el tema de la investigación y desarrollo,
para la futura competitividad. Vamos a quedarnos como empresa, como Estado, como país, nos vamos a quedar obsoletos si no tenemos un enfoque también hacia el tema de la innovación. Y aquí también, pues a nivel cultural, ven en ejemplos desde los rayos X hasta el coche de Carl Benz. En diferentes industrias hay una cultura de realmente buscar esto, la innovación, y eso narra también en el libro, ¿no? El tema de la exportación, que es el quinto punto, que para mí creo que es el punto muy importante, es tu crecimiento en venta siempre va a estar limitado. Aquí lo dice. A ver, me voy a regresar una. Tu crecimiento de venta siempre va a estar limitado cuando no tienes tú una estrategia, un alcance, una visión geográfica mayor como pyme. Y puede ser a nivel nacional primero, que te vas de Monterrey a la Ciudad de México o a otras zonas del país. Y luego también tienes que ver, no solo a nivel nacional, sino internacional. Tienes que tener esta visión con más calidad, con más competitividad, con más innovación, de dar el paso. Hay ejemplos muy buenos. Creo que el mejor ejemplo es hay varios, ¿no? Un buen ejemplo es la empresa Frisa, que conocemos todos, que gran parte de su venta realmente exportan. Y su crecimiento y el desarrollo de la empresa ha estado realmente por este tema de salir del país y de exportar. Hay ejemplos, la verdad por tiempo me voy a brincar ciertos temas, pero lo narra en el libro. Estuve en el caso de Word, que lograron con este enfoque de exportación, de ser una empresa de 14,000 millones de euros, enfocándose a un nicho en el tema de los tornillos y realmente pues vender estos en todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el reto dentro de aquí para los pymes mexicanos? De nuevo, lo platiqué, aquí ven una gráfica. ¿Qué dice esa gráfica? Dice que el 95% de los pymes mexicanos no participan en las cadenas globales de valor por falta de información, por temas que no les interesa o que no lo consideran necesario. Entonces, eso para mí, y lo dijo en la introducción, es ese tema de la exportación, ¿no? El tema bajo las oportunidades que podemos tener en el TEMEC, si el empresario mexicano no tiene el enfoque de participar en las cadenas de valor, uno por falta de información y la otra por falta de capacitación, certificación. Cuando una empresa mexicana se certifica, tiene amplias oportunidades de participar en las cadenas globales de valor. Ahí está el enfoque, para que realmente a los pymes les demos la información en qué nichos deben competir, y que también les demos la opción de certificar y capacitarse, ¿no? Porque sabemos que realmente el 99% de las empresas en México son pymes, y más del 70% de los pymes contribuyen al empleo de México. El TEMEC, lo sabemos, ustedes son expertos en esto, el 16% de todo el comercio y el 18% del PIB mundial está en la región, está en Canadá, Estados Unidos y México. Ahí está la oportunidad. Si vemos los crecimientos que ha tenido el Telecán desde el 93, más de 600% con Estados Unidos, más de 800% creció el comercio. Eso es una tendencia, si enfocamos bien la economía, las empresas, es una tendencia que puede ir creciendo, y es la gran esperanza para la economía, para mí, para la economía mexicana, y para los empresarios mexicanos, pues realmente aprovechar bien el TEMEC, ¿no? Al final del día, en este sistema vemos que obviamente los últimos dos pasos tienen que ver con tener un presupuesto, un plan de finanzas dentro de las pymes, y tener siempre un plan estratégico, ¿no? Para llegar, como otros ejemplos, de tener, de nuevo, crecimiento en ventas en la parte de finanzas y crecimiento de utilidades. Luego, voy a la pregunta, voy terminando. ¿Esto es aplicable en México? Es la gran pregunta que me hacen, ¿no? Nosotros vemos cómo hay ciudades como Monterrey y la Ciudad de México, que es un estudio que hizo KPMG, que a nivel de costos, México tiene una ventaja de costos de hasta de 20 y 25% de costos en el tema de la mano de obra, y no solo en la parte de manufactura. En esos estudios dicen, en diferentes industrias, servicios digitales,
temas de investigación y desarrollo, corporate services, hay talento, hay un buen capital humano y hay un buen costo. Entonces, es ideal México para la inversión nacional y para la inversión internacional o la inversión extranjera, atraerla hacia México, y vemos como un centro como Monterrey o como un centro, los centros que están estableciendo ahorita los clústeres en el Bajío, y como México, cuando hay esos enfoques, México es un país altamente, realmente competitivo en costos y en su capital humano, ¿no? Entonces, el famoso dicho que tienen aquí, sí se puede, pues sí se puede. Y cuando yo hago las encuestas con los inversionistas, me dicen cuáles son las ventajas que tú ves, aparte de los costos, es el tema del capital humano y la infraestructura, la cercanía a Estados Unidos. Hay muchas ventajas que tiene México, y eso es algo que quiero dejarles, que creo que también ustedes ven cómo ciertos sectores se están recuperando. Aquí hay un dato de los pedidos manufactureros, que ya a nivel octubre-septiembre están a niveles de enero-febrero. Varios sectores se están recuperando. Vamos a tardarnos varios años para recuperar la economía, pero yo espero que les pude compartir un poquito el modelo alemán de prácticas que se están aplicando allá, que podemos replicar aquí con un nuevo enfoque hacia competitividad y productividad, ¿no? Vimos ejemplos cómo podemos competir en su tiempo, cómo participamos en la Hannover Messe 2018, y yo sí creo que Nuevo León, el Bajío, no tiene que competir pues, nacionalmente. Tenemos que competir con Texas, con la Lombardía, el País Vasco, con Ulsan en Corea del Sur. Eso es la visión que yo tengo para México, y yo creo que pues ahí sí se puede. Acá, terminando, vamos a regalarles 20 libros. Les vamos a mandar la presentación también. Aquí tienen el correo de mi asistente. Si me mandan ahí o nos mandan ahí un correo, les voy a dejar llegar, o lo pueden recoger aquí en mi oficina, este libro que acabamos de publicar, ¿no? Eso es el regalo que también me lo pidió don Fernando, y pueden ser 20 o 30 libros que con gusto se los comparto, todos los que participaron hoy. Eso es todo de mi parte. Realmente, Samuel, tú le sigues igual con Raúl y con las preguntas y respuestas. Ahorita, mira, bueno, primero que nada, muchas gracias, estimado Tom, bastante interesante la presentación, y fíjate que varias de las cosas que comentaste, creo que enfocan muy bien ahorita a lo que se necesita ahorita con el tema de las pymes aquí en México. Ahora, más allá de las prácticas o de las buenas prácticas que tienen en Alemania, bueno, aquí lo vemos en aspectos tangibles aquí en México. En el caso concreto de Monterrey, hay alrededor de acuerdo a los datos de la Secretaría de Economía que tenemos por ahí, alrededor de 78 empresas alemanas o de capital alemán. Y pues una gran inversión, más de $1,000 millones en inversión extranjera directa proveniente precisamente de empresas alemanas. Y bueno, quiero aprovechar ahorita para presentar a Raúl García, que también nos está acompañando. Raúl García es ingeniero mecánico electricista aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero lo más importante es que puede ser digamos, un testimonio, ya que Raúl García es el director de operaciones de la planta de autobuses de Mercedes-Benz aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey. Está localizado específicamente en García. Como saben, haciendo un preámbulo, en México existen 19 armadoras automotrices, 11 de vehículos comerciales, 8 de tractocamiones. 2 de ellas están aquí en Monterrey. Una es Navistar, originario de los Estados Unidos, y la otra es Mercedes-Benz, que precisamente está a cargo aquí de las operaciones de Raúl. Y bueno, aprovechando tu presencia, Raúl, un poquito yo creo, nos platiques y compartas con todos los socios aquí de la NEI tu experiencia. Digo, sé que es algo bastante interesante que puedes, digamos, compartir con nosotros en el tema de desarrollo de proveedores, por ejemplo, el tema de la calidad, que ahorita, como bien lo dice Tom en su libro, pues al final del día la marca Made in Germany, y sobre todo en el aspecto, pues tiene mucho relacionado, o la percibimos con temas totalmente de calidad. Entonces, el desarrollo de proveedores, más en un país en vías de desarrollo como México, pues que todas las pymes tienen grandes retos, como tú sabes. Quiero darte la bienvenida para que nos compartas un poquito la experiencia que has tenido tú como director de operaciones de la planta de Mercedes de camiones aquí
Bienvenido, Raúl, nuevamente. Y luego, al terminar, Raúl, hacemos una serie de preguntas y respuestas con los dos. Bienvenido, Raúl, nuevamente. Gracias, gracias, Amel. Gusto en saludarte. Aprovecho también para mandar un fuerte saludo a don Fernando. Un placer estar en contacto aquí con él, a Tomás y a todos los demás miembros aquí de la ANEI en esta presentación del libro de Tomás. ¿Qué les puedo comentar al respecto? ¿No? Y venía ahorita muy clara la pregunta que hacía ahí Tomás en su libro. O sea, ¿es posible aplicar esto a México? Yo les voy a decir que sí, claro que es posible. Más que posible, es una realidad. Como bien comentaba Samuel, Daimler en México produce autos, produce tractos, produce autobuses en 3 diferentes localidades. Y si bien geográficamente estos vehículos son hechos en México, vamos a decir que culturalmente son producidos por Daimler, con especificaciones, procesos, controles y toda la manera de hacerlo de la manera Daimler, igual que se hacen en Brasil, y en Brasil también se hacen por Daimler con las mismas especificaciones. Lo interesante es que entre el 50 y el 70% de los componentes que se utilizan para ensamblar estos vehículos son producidos en México, pero son también geográficamente construidos en México, pero son producidos para Daimler, con nuestras especificaciones, nuestros procesos, nuestros requerimientos, nuestras cosas. Entonces, claro que es posible trabajar en base a estas premisas que marca Tomás, que son lo que hacen a las empresas alemanas exitosas. Claro que es posible que las empresas mexicanas, ya sean OEMs, ya sea Tier 1 o Tier 2, que es donde está el mayor reto ahorita, lo puedan lograr. De alguna manera, en la industria automotriz podríamos decir que es relativamente fácil. Y lo explico de la siguiente manera. La industria automotriz, y más en Alemania, tiene una base muy fuerte de calidad, tiene una base muy fuerte sobre todo de la normativa. Entonces, allá se inventó el TÜV, se inventó el ISO, tenemos todos esos otros estándares. A veces más que una pasión o una obsesión por la calidad, lo que yo observo en los colegas alemanes es una obsesión por mantener los procesos estables y evitar las desviaciones. Y eso te le hace tener un entorno normalizado. Cuando estamos en la industria automotriz, que es una de las que tiene, yo creo, la mayor implementación de normas, pues al final de cuentas, el empresario, no importa que sea grande o pequeño, pues las va a cumplir y las cumple. Simbólicamente, como nosotros también cuando cruzamos el puente o podíamos cruzar el puente para ir a Texas, pues cumples las normas. Entonces estás envuelto en ese esquema. Si nos vamos al resto de la industria en México, podremos ver que sí hay industrias también con grandes impulso en las normas, como viene a ser la industria aeroespacial. Entonces hay una base de empresas aeroespaciales también muy buenas y muy confiables en México, que simplemente se ajusta a las normas y lo cumple. Y a lo mejor cuando nos extendemos a otros tipos de normas que no son otro tipo de empresas o de industrias que no son tan normalizadas, pues empezamos a tener desviaciones y empezamos a trabajar ahora sí de otra forma, y entonces ahí es donde se aleja un poquito la competitividad o se pierde la competitividad. Entonces, el secreto realmente es que esa base de empresas que son de otro tipo de industrias y todo, sí puede aprender de la industria automotriz, en este caso, de la industria aeroespacial, de la industria médica, etcétera, que son con grandes requisitos, puede aprender mucho de eso y puede de esta manera hacerse más fuerte y hacerse más productiva y más confiable. Aquí lo que tenemos que ver es que hasta hoy mucha de la competitividad de México se ha hecho en base a precio, a un costo de producción bajo, y no tanto en calidad. Y conforme las competencias, que nuestra competencia el resto del mundo, pues aumenta en calidad y también mejora sus precios, pues esta ventaja de solo competir por precio deja de ser un poco atractiva. Entonces, la base para competir en base a calidad, pues es meterte un proceso bien normalizado, tener un proceso fuerte de capacitación. Nosotros tenemos más de 100 proveedores, y los proveedores que tenemos tan grandes como Grupo Kimpo, como el Grupo Catcom, como Magna, etcétera, pero también algunos no tan grandes, que una vez que son aprobados para suministrar una planta en México, pueden suministrar a cualquier planta de Daimler en el mundo, ¿no? Porque cumple los mismos requisitos. Entonces, si eso se permea al resto de la industria, claro que hay una posibilidad de que nuestras industrias Tier 1 y Tier 2
sean capaces de entrar en este nuevo esquema global. Sobre todo ahora que viene una competencia muy fuerte con lo que viene siendo, llamamos una repatriación, ¿no? De la empresa o la industria de Asia hacia México para poder participar en el nuevo tratado comercial. Yo veo que sí, que definitivamente hay una manera, lo que explica de alguna manera Thomas en su libro, pues lo pone de alguna manera más sencillo de entender. Son 7 pasos fáciles. El enfoque, que es el inicial, te puedo contar también la experiencia aquí de Daimler, que es algo que también evoluciona, ¿no? Si bien sabemos, Daimler empieza con la creación del primer auto Mercedes-Benz, que realmente está basado en la primera aplicación de un motor de combustión para mover personas. En el futuro no hay motor de combustión. Entonces, para Daimler, imagínate el tamaño del cambio que eso significa. Y entonces viene una reconstrucción de lo que llamamos nuestro propósito, que pasa de tener, digamos, solamente los mejores vehículos a un propósito que hoy dice mantener el mundo en movimiento. ¿Por qué? Porque el mundo se va a seguir moviendo, no necesariamente en los autos y vehículos que hoy conocemos, sino en diferentes tipos de vehículos eléctricos a gas o los nuevos que van a ser con H2, etcétera, que nos cambia la fórmula de pensar, pero si el propósito dice yo tengo que mover el mundo, entonces lo voy a hacer con el vehículo que sea y no necesariamente con un vehículo de combustión. Inclusive parte de lo que sigue mover el mundo es el tener las aplicaciones para servicios que no tiene nada que ver con construir un autobús o un auto, pero que me va a dar también un beneficio. Entonces, hay que adaptarse a lo nuevo y sí, 100% es posible que las empresas mexicanas se adapten y aprendan de esta manera de las empresas alemanas para tener éxito. Oye, Raúl, una pregunta. Fíjate, en la industria, ahorita que mencionabas el ejemplo de la industria de la aviación, a mí me tocó ver de una experiencia un poco cercana. Había una empresa en Kansas que se llama Cessna y en Chihuahua tienen una planta ahí y una de las cosas que hicieron es que sobre todo los Tier 2 tenían un modelo en todo momento de apoyarlos financieramente para poder, ya sabes que la industria de la aviación pues es una industria muy, muy, muy particular. Uh-huh. Pero donde quiero llegar es que los apoyaban financieramente para en todo momento poder desarrollar esos proveedores y que les pudieran abastecer a los Tier 1, que al final del día pues era un beneficio directo para la armadora. ¿Ustedes contemplaron o lo has hecho o lo estás pensando hacer, por ejemplo, en el tema de desarrollo de los Tier 2 aquí, digamos, en la región Nuevo León, Coahuila, en el tema de desarrollar nuevos proveedores para la planta de autobuses? Y la segunda pregunta es, ¿estoy en el entendido que la mayor parte de los autobuses son de exportación o vendes algunos aquí en el país? Mira, 2 cosas. Primero, la segunda, hoy nosotros producimos solamente para México los autobuses. En el balance total de nuestra balanza comercial de lo que es vehículos pesados en México, toda la parte de tractos es la que tiene una gran exportación a Estados Unidos y nosotros, nuestro modelo de negocio es para suministrar al mercado mexicano. Eso constantemente en revisión y todo, realmente, como explica también ahí en el libro de Thomas, si no tienes exportación eres un poco vulnerable, sobre todo a temas de tipo cambiario y a temas de contracción de un país y lo demás no. Entonces, es una constante exploración. Sin embargo, estratégicamente hasta hoy el mercado de exportaciones de Latinoamérica se ataca desde Brasil. Pero estamos ahí en esa idea. Nuestro sueño siempre ha querido ser exportar, ¿no? En el otro sentido, claro que participamos muy activamente en el desarrollo de los proveedores. Tenemos una área dedicada para eso, tanto para proveedores de autobuses como de autos y de trucks, ¿no? Y esta área es lo que llamamos de supply management. No solamente ve los temas técnicos de la pieza a producir, sino también los temas logísticos, los temas económicos, financieros, los temas de logística, de los empaques, todo es una parte muy, muy grande. Yo te puedo decir, está muy ligada a la parte de compras y a la parte de calidad, y es una de las áreas de la empresa que tiene más bien definido todas las cosas culturales y de proceso de lo que es producir para Daimler, y ellos se encargan de que eso sea transportado, trasladado directamente a los proveedores, ¿no?
Entonces, sí, hay es toda una cadena que incluye hasta la parte financiera en algunas ocasiones para apoyar y todo, pero el objetivo es desarrollar la proveeduría local. Entonces, tienes que tener lo más cerca posible a tus proveedores para pues tener sobre todo mejores tiempos de entrega. Bueno, yo creo que a final del camino, digamos, la belleza de traer una planta armadora, a final del camino es todo el anillo de proveedores que desarrollas, tanto los Tier 1, Tier 2, y ya en algunos casos inclusive hasta los Tier 3. Menciona, por ejemplo, o sea, bueno, tu área de abastecimientos, entonces, si la entiendo bien, no solamente se trata de identificarlo, sino inclusive de educarlos. Educarlos en el sentido que ahorita estamos mencionando en temas de calidad y más con la exigencia de calidad que tiene la industria alemana. ¿Es correcto entonces? Sí, se da bastante soporte. Hay un equipo, ¿no?, que se encarga de hacer pues, auditorías específicas y dependiendo de los resultados de las auditorías, pues se tiene la oportunidad de ayudarles. Algunas veces se ayuda directamente con personal propio y algunas veces se sugiere, ¿no?, quiénes son las firmas que existen en el mercado que pueden también ayudarlos a mejorar algunas cosas. Y también tenemos muy en común, pues, una política, vamos a decir, de puertas abiertas, donde nuestros proveedores que ya están en proceso y todo, pues también aprenden directamente en la planta cómo se hacen las cosas, cuál es el impacto, ¿no?, de que su producto tenga, ¿no?, algún tema de calidad. Entonces se lleva una relación muy cercana con los proveedores para poder hacer ese traspaso, ¿no?, de la cultura. Estaba viendo aquí en tu trayectoria que ya tienes bastantes años, más de 27 años ahí trabajando en la planta, entonces te ha tocado verlo, digamos, cada una de las etapas. ¿No hay ahorita ejecutivos alemanes dentro de tu planta, dentro de tus operaciones aquí? Aquí en la planta de autobuses no, tenemos algunos colegas brasileños. Hoy hay una impacto muy grande, sobre todo en el mundo de autobuses, de lo que es el impacto de la planta de Brasil. Entonces tenemos algunos colegas brasileños, tenemos algunos colegas colombianos, alemanes, siempre están más allá en la parte financiera. Si nos vamos a las otras plantas, ahorita las plantas de tractos es mucha presencia de Estados Unidos porque estamos ligados ahí con Freightliner, y la planta de autos acá en Aguascalientes sí hay una gran presencia de colegas alemanes, ¿no? Cada uno con su estilo al final de trabajar y hacer las cosas, pero todos siempre con un mismo enfoque de tener la manera de ser de Daimler, ¿no? Aquí en Monterrey hemos tenido diferentes épocas. El inicio de la operación allá en el 94 fue también alineado a una administración brasileña, te puedo decir, una administración muy basada o muy enfocada en la gente, en el trato hacia las personas y todo. Después tuvimos una operación muy ligada a Freightliner, inclusive produjimos nosotros tractos aquí en Monterrey. Y el modo de ser un poco más americano es just do it y vámonos rápido, producción, volumen, proceso. Y después volvimos a cambiar y estar enfocados totalmente en autobuses, con una liga más hacia Alemania y una liga más a proceso, ¿no? El proceso debe ser bueno. Y como te decía ahorita, no tanto una obsesión por la calidad, pero sí una obsesión por la no variación. O sea, tú tienes que ser muy justo en tus cálculos, muy justo en tus proyecciones, y estar ahí cerquita en el resultado final, y con eso está, vamos a decir, el mundo tranquilo. ¿Qué producción de autobuses tienes ahorita anualmente aquí en tu planta de García, en Monterrey? Nosotros estamos ahorita produciendo en el orden de 3,000 unidades, 4,000 unidades. Hoy sabemos que hay una contracción grande. Lo que sí podemos decir es que nosotros tenemos un dominio completo del mercado mexicano con más del 43%, y los últimos 20 años ha sido de la misma manera. Son 3,000 y 4,000 anuales, ¿verdad? Sí, anuales. Como te decíamos, el mercado de autobuses de todo México, normalmente un año normal te vende o te desplaza alrededor de 9,000 unidades. Este año se espera que todo el mercado esté por abajo de 5,000, ¿no? Entonces, pues es lo que hay.
Por ejemplo, lo que viene siendo tu competencia, esta mexicana de autobuses y demás que están allá en el área de la Ciudad de México, Estado de México, ellos, digamos, tendrían aproximadamente el otro porcentaje, 30-40% del mercado aquí en México. Se reparte en diferentes proveedores o diferentes competencias por diferentes mercados. Nosotros tenemos la posibilidad de que tenemos completamente todo el portafolio, desde minibuses, medianos, de ciudad, urbanos, lo que es transporte personal, hasta lo que son foráneos, BRTs y grandes, ¿no? Entonces, el resto de las firmas pues están más enfocadas o más puestas en los nichos, ¿no? Y algunos son puro urbano, algunos son puro foráneo, algunos son puro escolar o lo que sea. Entonces se distribuye, pero sí, la competencia pues tiene el resto donde se dividen en porcentajes más o menos de 20% y un poquito menos. Nosotros pues podemos abarcar más y cuando un segmento se para, pues vendemos del otro segmento y así. Claro, 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 claro. Bueno, pues muy bien, pues mira, abro la sesión para preguntas y respuestas. Tomás, para que te incorpores en ese sentido, aquí de hecho, una de las preguntas que comenta uno de nuestros socios, Saúl Cantú, dice qué tanto pueden apoyar en temas de soluciones digitales y todo lo que viene siendo investigación y tecnología. Tomás. Pues es un tema, yo creo que parte de esa pandemia nos ha mostrado que el tema de la transformación digital, digo, es un término muy amplio, pero ese tema de la competitividad tiene que ver realmente con digitalizar tu empresa o también digitalizar tu pyme, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental donde en los diferentes áreas, digo, puedes encontrarlo obviamente en el tema 4.0 que tiene que ver más con la parte de operaciones, pero también el tema de digitalización lo tienes en la parte comercial y ventas, por ejemplo, ¿no? Hoy en día es algo muy particular donde vemos, oye, ya no los prospectos o las conversaciones, ¿dónde los tienes? Por videoconferencia. ¿Dónde encuentras la gente? Pues ya no los encuentras ni siquiera en su oficina porque ya hacen home office. Entonces la parte de LinkedIn, que también es esa parte de la plataforma digital, que se hace cada vez más importante. Hay todo un concepto que se llama social selling, en la parte B2B, que está muy enfocado hacia LinkedIn. Entonces todo este tema de digitalizar tu empresa y entender realmente de nuevo, tener un enfoque 80-20, qué tecnología sí, qué estrategia sí, qué no, y en qué etapa está tu empresa, pero sí es un tema sumamente importante que hay que contemplar, porque las empresas que se suben a este barco en la parte 4.0 o en la parte comercial con apoyos de herramientas digitales, pues van a tener de nuevo una ventaja competitiva. Muy bien, muy bien. Oye, Tom, aprovecho también para comentarte que en el chat podrás ver, a ver si pudieras después, te mandamos para que tomes nota, mucho interés en el tema de tu libro, para ver si lo puedes mandar de manera digital. Le voy a hacer la palabra a don Fernando Turner, que también tenía ahí unos comentarios y bueno, que pudiera también alimentar con toda la experiencia que tiene ahí dentro de la industria. Adelante, don Fernando, si está por ahí. Sí, buenas tardes. Muy bien, Raúl, y muy bien, Tomás. Yo creo que está claro para mí. Su cámara está apagada, don Fernando, si puede prenderla o se ve todo negro. Para mí está muy claro desde hace muchos años que las empresas mexicanas pueden tener el nivel de calidad de servicio e ingeniería que cualquier empresa en el mundo, ¿verdad? Incluyendo, con todo respeto, las alemanas, ¿verdad? Eso no creo que sea el problema. Está demostrado, ¿verdad? Está demostrado desde aquella discusión hace, no sé, 25 años del Tratado de Libre Comercio, que si las empresas mexicanas iban a producir o no producir calidad, que no éramos capaces, que era una cuestión cultural, que nomás los japoneses, que nomás los alemanes. Y la verdad se demostró que muchas empresas que actuaron de acuerdo con lo que tenían que hacer, principalmente por lo que dices tú, Raúl, reducir variabilidad, que eso implica una mejora de proceso sustancial, ¿verdad? Un orden en todo, en materias primas, en componentes, en herramientales, en maquinaria, en mano de obra, en sistemas. Los que hicimos eso, ¿verdad? Salimos adelante y no fueron pocas empresas.
Desgraciadamente sí fueron pocas para el tamaño total de México, ¿verdad? Pero fueron suficientes como para demostrar que no es un problema de tipo cultural, es un problema más bien de ambiente, es un problema como de proceso ambiental que tenemos en esta economía mexicana, en donde ahí la NEI tiene más claro, digamos, el tema ambiental, no tanto el tema microempresarial, que es muy variado. O sea, como hay empresas manejadas en forma brillante en este país, igual que en Alemania, hay empresas manejadas muy mal, igual que en Alemania, o que en Japón, o que en Corea, ¿verdad? Cuando ustedes hablan de ejemplos, están, y con todo respeto lo digo, hablando de empresas muy grandes, no dieron ningún ejemplo de empresas chicas alemanas, sino de empresas ya muy constituidas, muy desarrolladas, que pues todas las conocemos y conocemos igual las japonesas y las coreanas, pero hay que, yo digo, cuando uno se mete más adentro, en Alemania, en Japón y en Corea, las empresas medianas y pequeñas, ve uno también muchas de las fallas que tienen las empresas medianas y pequeñas mexicanas. Nosotros tenemos una empresa alemana, ¿verdad? Mediana o pequeña, y pues tiene los mismos problemas de cultura, de actitud, ¿verdad? De financiamiento, de integración a cadenas productivas, de conocimiento que tienen las empresas mexicanas. ¿Cómo salir de eso? Bueno, tiene una parte micro, que es la que se ha comentado aquí, del dueño, del director, del presidente, del management, ¿verdad? Que pues tiene que batallar mucho, tanto en Alemania, en Corea, en Japón o en México, o en Estados Unidos, para salir adelante. Pero también hay un problema de ambiente. Ese problema de ambiente ha configurado la industria mexicana, la economía mexicana. Permanentemente altas tasas de interés y bajos salarios. Esa ecuación, ¿verdad?, te hace necesariamente tomar soluciones de acuerdo con eso. La misma plantas de Mercedes en camiones o en cualquier lado no tiene el grado de automatización ni obviamente la productividad por hombre que tienen en países con muy bajos costos financieros y muy alto costo de mano de obra. Por razones obvias, no es negocio. O sea, aquí tenemos que cambiar esa ecuación, ¿verdad? Y tenemos que dejar de pensar que aquí tiene que haber altas tasas de interés para combatir la inflación, ¿verdad? Y tiene que haber bancos que presten muy caro por ganarse mucho dinero, que estén muy sólidos, y que la empresa se le lleve el carajo. Esa mentalidad es lo que nos ha hecho que haya muy poca inversión por persona en este país. Inclusive, ustedes lo pueden ver en las propias empresas alemanas en México. Ninguna empresa alemana en México tiene el mismo grado de inversión por empleo que tienen en Alemania o en Japón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay la relación esa. No obstante que el costo de capital de las empresas alemanas es mucho más bajo porque se financia generalmente con las matrices. Entonces, aquí hay un problema de estructura, ¿verdad? El día que las tasas de interés en México sean iguales a las de Alemania, ahorita cero o negativas, y en Estados Unidos cero negativas, en que consigas créditos al LIBOR, el LIBOR está, no sé, a un cuarto de 1%, más uno, cabrón, te cuesta 1.1, conseguir financiamiento, y además te los prestan, pues en ese momento va a cambiar la relación y vamos a invertir más por hombre. Si invertimos más por hombre, el hombre va a producir más. Aquí en México el problema de productividad es un problema principalmente de falta de inversión por empleo, principalmente, porque la gente es muy buena. Y lo vemos en las mismas empresas alemanas, japonesas, coreanas que hay en México, o los mexicanos que se van a Estados Unidos. El obrero es muy bueno, pero no tiene suficiente capital para trabajar. Y luego queda la administración. La administración se ha adaptado a ese ambiente de crisis, ¿verdad? Continuas crisis. Llevamos 6, 8 crisis en 30 años. Los que hemos sobrevivido en 30 años, la verdad es que somos, favoritos del Espíritu Santo, cabrón. No creo que seamos muy listos, pero el Espíritu Santo nos ha favorecido. 6, 8 crisis profundas, ¿verdad?, que no ha tenido tantas Alemania, ni Japón, ni Corea. Entonces, altos costos de financieros,
una moneda sobrevaluada que no tiene Alemania, ni tiene China, ni tiene Corea, ni tiene Japón, en donde es mucho más barato producir adentro que importar. En México es al revés, no es barato importar que producir aquí. Y eso lo vemos. Cualquier fábrica de cualquier país que vayas tú a ver, las aeronáuticas en Querétaro, ¿qué ves? En general ves fábricas de mano de obra en ensamble. No ves fábricas que tengan un grandes procesos de integración, porque simple y sencillamente está conceptualizado México como un país de mano de obra muy barata y de altos costos financieros. Y así está pasando. Tenemos que darle la vuelta a todo eso. Y eso es lo que la NIC ha querido hacer, plantear que no vamos a poder tener empresas eficientes, productivas, automatizadas, digitalizadas, etcétera, 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 si no tenemos altos costos, bajos costos financieros, ¿verdad? Si no tenemos apoyos de tecnología, como es un absurdo aquí el CONACYT, que ahora se va a dedicar exclusivamente a pagarse ellos mismos sus propios sueldos, porque no van a apoyar más que exactamente lo que dijo Merkel, al revés, ¿verdad? Van a apoyar puros sueños guajiros, investigaciones literarias y sociológicas, ¿verdad? De ciencia pura, como si pudiéramos inventar algo, y no aplicaciones prácticas, y todo para el gobierno. Es un absurdo, completamente absurdo. Entonces, ahí es donde interesa mucho, ahí es donde se liga la parte micro, que ustedes ven, que ustedes muy bien manejan, con la parte del ambiente macroeconómico que nosotros insistimos mucho. Tiene que haber bajas tasas de interés, tiene que haber financiamiento, tiene que haber apoyos tecnológicos. Si estamos más atrasados, tiene que haber todavía más, ¿verdad? Y es más importante el apoyo tecnológico que estar dando dinero a los viejitos recién de la refinería, pero eso no se ve, ¿verdad? Entonces, y tenemos que cambiar el tipo de cambio, ¿verdad? Que sea un tipo de cambio subvaluado permanentemente, como lo hizo Alemania después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Salieron adelante porque una moneda no valía nada, porque el nivel de vida se desplomó, ¿verdad? Entonces las exportaciones alemanas pues subieron enormemente porque eran extremadamente competitivas. Cuando agarras vuelo y agarras curva de experiencia, pues empiezas a hacer mejor y mejor y mejor y mejor y mejor las cosas, ¿verdad? Si además te apoyas en técnicas como las reglas de producir con calidad, le metes ingeniería, pues llegas a tomar una posición, ¿verdad? Importante en la economía. Entonces, nomás el comentario, ligar la parte del ambiente, ¿verdad? Con la parte micro. No faltan empresarios buenos mexicanos, no faltan obreros mexicanos buenos. Lo que hace falta es un ambiente en donde sea más rentable contratar un robot, comprar un robot, que meter a 10 obreros, cabrón. Y mientras sea más barato meter a 10 obreros, pues vamos a meter a 10 obreros y no haber robots. Entonces, nosotros en Calco tenemos plantas en 10 países, ¿verdad? Nada más que ahí sí aplicamos lo que dice Raúl. Más o menos los procesos estandarizados, ¿verdad? Y reduciendo la variabilidad, pues tienes más o menos la misma inversión por persona. En todas las plantas produces con un alto nivel de productividad, ¿ya? Y vemos esas diferencias a veces en los negocios. Entonces, yo digo, nomás para no quedarnos con la idea, los que estamos aquí, de que en México traemos todavía el gorro puesto, que ese gorro no nos lo quitamos, que el sombrero, que la chingada. No es así. Cualquiera de nosotros que estamos viendo aquí puede ser una empresa de clase mundial. A lo mejor en vez de tener una empresa muy grande, es una muy chiquitita, ¿verdad? Pero la haces de clase mundial y sobre eso creces. Lo que dices, el focus es muy importante. En vez de estar haciendo 10 procesos, todos a medias, a lo mejor hacer 1 o 2, ¿verdad? Y hacerlos de alto nivel. Porque sí podemos, claro que se puede. Y al mismo tiempo que estamos luchando en las empresas, ¿verdad? Están luchando con el gobierno. Ni este gobierno, ni los anteriores. 30 años han sido proempresariales. No han sido gobiernos que apoyan a las empresas, ¿verdad? Han sido gobiernos que apoyan primero al gobierno, ¿verdad? A la burocracia, a la corrupción y a la política, y nunca se han acordado de tener una política para pymes, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos insistiendo. Entonces, pues eso, nomás hacer un comentario, ¿verdad? Tomás y Raúl, muchas gracias. Compren más, sobre todo tú, Raúl, compren más aquí en Monterrey. No necesitas traer cosas de Brasil ni de ningún lado.
Ahí tienen a empresas ahí mismo en García, que les pueden... Y entre otras cosas, nomás un comercial, ¿verdad? Catcon está surtiendo sistemas de escape de anticontaminación a Mercedes-Benz clase A en México, en Polonia y en China, desde aquí, Alemania y en China, desde aquí de Monterrey, ¿verdad? Entonces, quiere decir que sí se puede. Gracias. Muchas gracias por las palabras, don Fernando. Y bueno, aprovecho también para darles las gracias, Raúl y Tom, por la excelente presentación. Como te dije ahorita, Tom, hay mucha demanda ahí por tu libro, entonces creo que ahí para que tomes nota para el tema de envío. Raúl, nuevamente felicidades. No me llega el libro gratis, Tomás. Felicidades nuevamente, Raúl, por la presentación que nos compartiste. Bueno, más que nada, presentación, experiencia que ha tenido tu empresa aquí. Felicidades por esos éxitos de Mercedes. Y bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y por el favor de Dios, nos vemos la semana entrante. Gracias nuevamente. Gracias. Hasta luego. Hablamos, Samuel, ahorita. Gracias.